Gracias, presidenta. Señorías, que compartimos este mediodía del mes de abril. Este proyecto de ley de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es un error y el Gobierno lo sabe. ¿Cómo se explica, si no, el preámbulo larguísimo al que hacía referencia el senador Iglesias, más del 50% del texto, que suena a excusa y autojustificación? ¿Cómo se explica la disposición final quinta que autoriza al Gobierno a refundir esta ley con la Ley del Patrimonio Histórico Español? Son muestras de que el Gobierno es perfectamente consciente de que este no es un buen camino para legislar esta materia. Porque, señorías, lo que empieza con un error de base, como este proyecto de ley, no puede acabar bien y solo crea disfuncionalidades. ¿Cuál es el error de base? Fragmentar una legislación que debiera ser integral. Y lo dice, como también ha hecho referencia el senador Guillot, a las claras el informe del Consejo de Estado. El proyecto de ley sobre esta materia debería ser una ampliación y una adaptación de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, por coherencia regulatoria y simplificación jurídica, para evitar este conjunto de fricciones innecesarias con los estatutos de las comunidades autónomas, algunas de las cuales, no todas, pero algunas de las cuales ya han desarrollado sus competencias en esta materia. Y, sobre todo, porque este tema, el de la salvaguardia del patrimonio material o inmaterial, tiene ya análisis y jurisprudencia de su texto en los desarrollos y sus desarrollos en los tribunales y en el Tribunal Constitucional y, por tanto, era el amparo de una seguridad jurídica que ustedes están rompiendo. Y, sobre todo, como he dicho al principio, para evitar graves disfuncionalidades que ahora voy a desgranar. En primer lugar, señorías, este error de base produce una disfuncionalidad grave en los contenidos de la ley y lleva a errores importantísimos en su núcleo, los que están regulados en el artículo 2 y en el artículo 12. El artículo 2 tiene dos errores, a nuestro entender, graves. El primero, referido al concepto de patrimonio cultural inmaterial. Este artículo hace una transposición equivocada del precepto de la UNESCO que el senador Guillot ha leído sobre la definición de lo que es patrimonio cultural inmaterial y acaba convirtiendo la definición en una cláusula auto-otorgatoria de la condición. Creo que es perfectamente inteligible en su lectura. Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Esto, que quiere decir que no se le puede imponer a alguien, como decía el señor Guillot, la condición de patrimonio cultural inmaterial, puesto en el artículo 2, acaba pareciendo que es el propio generador del bien el que se autootorga la condición de patrimonio. Cosa que, si se hubiera ido a la Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 1.2, define mucho más claramente que para que algo pueda ser catalogado y, por tanto, protegido, tiene que tener un interés histórico, artístico, arqueológico, etc. Por tanto, no haberse puesto bajo el manto de la Ley de Patrimonio Histórico lleva a un primer error gravísimo en el artículo 2. Segundo error gravísimo de este artículo, el tratamiento que hace de las lenguas. El artículo 2, en su punto A, decía, si bien es cierto, antes de la enmienda, que afortunadamente se introduce en ponencia por el propio Partido Popular, decía tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas y las particularidades lingüísticas. Lo cual es absolutamente injustificable a todas luces, puesto que el tratamiento de las lenguas en España
está sujeto a un artículo constitucional específico que ustedes conocen perfectamente y que es el artículo 3. El desarrollo de un artículo constitucional requiere una ley específica, una ley orgánica que en este país, desgraciadamente, todavía no hemos tenido la valentía de llevar al debate y al consenso y que ahora es urgente, si no urgentísimo. Por tanto, una referencia a las lenguas en el punto A era totalmente inapropiada, pero suprimir cualquier referencia en la ley a las lenguas y a las modalidades lingüísticas es, a su vez, un error, puesto que, efectivamente, las lenguas y las modalidades lingüísticas son el patrimonio cultural y material más importante que tenemos, nosotros y todos los países, todos los pueblos del mundo. Por tanto, el tratamiento que se hace en el artículo 2 y en el conjunto de la ley de esta cuestión es realmente equivocado y erróneo. Por lo que refiere al artículo 12, el artículo 12, que es el artículo en el que se sustancia realmente qué puede hacer y qué va a hacer la Administración General del Estado, el Ministerio de Cultura, en relación a la protección de los bienes que puedan ser sujetos de la calificación de patrimonio cultural inmaterial, puesto que lo demás son o bien, digamos, artículos que hablan de la coordinación, de disposiciones generales o de consecuencia de este artículo 12. En este, por tanto, artículo básico y fundamental, también a nuestro juicio hay dos errores gravísimos. El primero, cómo se justifica, cómo se autootorga el Estado la capacidad para definir las manifestaciones representativas, que son el nombre de los bienes que se otorgará a los bienes a proteger. Es una justificación genérica y confusa, susceptible de generar interferencias en las competencias de las comunidades autónomas. Y más grave todavía, en su apartado siguiente, el procedimiento para la protección del bien. Es un procedimiento absolutamente laxo, insuficiente, con una base técnica y científica totalmente precaria. Y ambas dos cuestiones, insisto, si se hubieran hecho al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico, hubieran quedado perfectamente resueltas. ¿Por qué? Porque en esta ley se define el BIC, el bien de interés cultural, de manera precisa y certera, y se define exactamente cuál es el papel de los órganos que deben acompañar la otorgación de esta calificación y, en definitiva, el amparo de técnicos, científicos, especialistas agrupados en el Consejo de Patrimonio Histórico y otros órganos de apoyo a esta función. Pero además de esta primera y grave disfuncionalidad que tiene que ver con los contenidos de la ley, esta ley contiene una segunda disfuncionalidad, a nuestro modo de ver, también altamente preocupante. Esta ley, este proyecto de ley, lleva implícito un peligroso equívoco que la disposición final sexta pone de manifiesto. ¿A qué viene, señorías del Partido Popular, la disposición final sexta, que se refiere a la ley de la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural? Y dice: lo establecido en la presente ley se entiende, en todo caso, sin prejuicio de las previsiones contenidas en la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. ¿En qué legislación se ha visto que se haga una disposición final que habla de sin prejuicio? Pues sin prejuicio de esta ley y de todas las demás, evidentemente. ¿Por qué se cita específicamente esta ley? ¿Qué sentido tiene esta obviedad puesta como disposición final en esta ley? Pues simplemente llevar al equívoco, volver a engañar a los promotores de la iniciativa legislativa popular que dio lugar a esta ley, haciéndoles creer que con este conjunto de regulaciones el anhelo de que en Cataluña vuelvan las corridas de toros tiene alguna posibilidad. Pues bien, señorías, nada más lejos de la realidad jurídica y legal. El decreto por el cual
se declara manifestación representativa cualquier bien de patrimonio cultural inmaterial, no podrá tener nunca más rango que una ley del Parlamento de Cataluña. Pero es absolutamente impropio de nuestro trabajo legislativo sugerir una cuestión como esta o intentar, por la puerta de atrás, con hechos consumados, forzar el ordenamiento jurídico. Ello provoca, como he dicho antes, una inseguridad jurídica que a estas alturas no deberíamos permitirnos de ninguna de las maneras. Hacer leyes a sabiendas de que son contradictorias es impropio, insisto, de nuestro trabajo legislativo. Y vuelvo a lo mismo, si esta ley estuviera donde debe estar, donde debería estar, bajo el manto, bajo el anclaje de la Ley de Patrimonio Histórico Español, todos estos temas quedarían perfectamente resueltos, porque esa ley ha sido no solo avalada por el Tribunal Constitucional, como saben, sino interpretada. Hay una guía de lectura de todos y cada uno de los artículos de esta ley, incluso de los decretos que la han desarrollado, y, por tanto, toda esta cuestión quedaría perfectamente obviada. Si los defensores de que las corridas de toros vuelvan a Cataluña, que a ustedes parece que quieren representar, quieren que eso pase, solo hay dos vías, y ustedes lo saben perfectamente, y por tanto todavía es más grave que continúen trayendo confusión en una nueva ley en este Parlamento. O cambiar las mayorías en el Parlamento de Cataluña, cosa perfectamente democrática y posible, o cambiar la Constitución y cambiar la atribución de competencias. Pero con la actual Constitución y las actuales mayorías en el Parlamento de Cataluña no va a haber corridas de toros en Cataluña. El propio Tribunal Constitucional se va a encargar de avalarlo en cualquiera de las sentencias, por mucho que hayan leyes que presten a equívocos y confusión como esta, aprobadas, desgraciadamente, por este Parlamento, por este Senado. Por tanto, señorías, el problema de esta ley no es que pueda contradecir una ley del Parlamento de Cataluña o cercenar las competencias, como no lo hace la interpretación del Tribunal Constitucional que ha hecho de la Ley de Patrimonio Histórico, sino que es una ley realmente mal planteada. Regular el patrimonio cultural inmaterial es sin duda necesario, y así nos lo reclaman los organismos internacionales en los que participamos. Pero este enfoque que ustedes han escogido trae muchos más problemas de los que pretende solucionar. Por ello, y después de todos estos argumentos que creo que son más que suficientes para justificar el veto de nuestro grupo, me atrevo a preguntar a los portavoces del Partido Popular: ¿por qué, señorías, este enfoque equívoco y equivocado a sabiendas? ¿Qué sentido tiene poner prisa ahora a esta regulación cuando ustedes mismos se han dado un año para hacer lo que debería hacerse? ¿Qué sentido tiene tener provisionalmente durante un año una ley que está mal hecha, está llena de equívocos y no se va a aplicar en absoluto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la justificación de que durante un año vayamos a tener en España una ley de estas características, tan mala y tan inapropiada para un tema tan importante y para un Parlamento de un país que se requiere moderno? Espero, señorías, portavoces del Partido Popular, que de sus explicaciones, como mínimo, pueda llegar a entenderlo. Compartirlo lo dudo, pero como mínimo puedan llegar a entenderlo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la justificación que hace que se presente una ley como esta para que durante un año sea ley en nuestro país? No lo entiendo. Muchas gracias, señorías. Gracias, señoría. Propuesta de